Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, ¿qué tal, amada familia? Que Dios les continúe bendiciendo. Les saluda el pastor Franger Sánchez desde la ciudad de Machala, en Ecuador, dándole continuidad a la temática el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El día de hoy vamos a tratar un tema titulado La palabra de Dios no regresa vacía. Para eso quisiera que me acompañaran a una lectura de la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11 dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor en su palabra utiliza una metáfora sobre la lluvia y la nieve para explicar lo que realmente hace su palabra en la vida del hombre. Que así como la lluvia riega la tierra y permite que la vida crezca, la palabra de Dios sustenta y afirma sus planes y propósitos, haciéndolos una realidad en nosotros. Y el hecho de que la palabra de Dios no vuelva a él vacía nos habla de la soberanía de Dios, que su palabra cumplirá lo que él se propuso. De esa manera podemos comprender lo que realmente significa que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque siempre queda para dar un fruto, para lograr un propósito en esta tierra, específicamente en la vida del hombre. Pero ¿de qué manera la palabra de Dios sustenta y afirma los planes y los propósitos que Él tiene, haciéndolo una realidad en nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y para ello vamos a darle curso a 3 puntos que se hace necesario desglosar para poder ver de qué manera entonces la palabra de Dios está haciendo ese efecto y de qué manera la palabra de Dios no regresa vacía, sino que queda para lograr algo, vamos a decirlo de esta manera, en nosotros. Número 1, la palabra de Dios nos capacita y nos da vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo nos decía: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos anima y fortalece, nos convence y nos corrige, nos santifica y nos enseña a vivir piadosamente. Todos estos efectos están surgiendo en un corazón que ha decidido abrirse para recibir la palabra de Dios, que de esa manera se ha convertido en una buena tierra para que esta semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda dar un fruto que, como dice la palabra, sea digno del arrepentimiento. Y todas estas cosas las hace una y otra vez la palabra de Dios en la vida de las personas, cambiando, mejorando, alimentando, como decíamos, sustentando ese propósito que tiene Dios con la humanidad. ¿Cuál es el propósito de Dios con la humanidad? Que entiendan, que conozcan su voluntad, y solamente por medio de la palabra podríamos llegar a alcanzar algo como esto. Número 2, ¿de qué manera la palabra nos está tratando? Nos está tratando para cambiarnos, para hacernos ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. En el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miremos cómo actúa la palabra de Dios en nosotros, de qué manera nos trata, de qué manera nos transforma. Y es que la palabra de Dios lo hace de manera eficaz, penetrando en nosotros, dándonos vida, como decíamos, como decía el Señor allá en el Evangelio de según San Juan, y corta más que una espada de 2 filos, ahondando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Incluso nuestros tuétanos y nuestra coyuntura están siendo cortadas por la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser mejorados en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, y de esa manera entonces cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de reaccionar ante todo lo que Dios quiere hacer, de acuerdo a su voluntad, que también nos dice su palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Pero es importante que recordemos que la palabra de Dios no siempre hace lo que esperamos. Es decir, podemos compartir el Evangelio con alguien que no responde poniendo su fe en Cristo. Eso no significa que la palabra de Dios regrese a él vacía, porque tal vez el propósito de Dios era plantar una semilla, pero el riego y el crecimiento vendrán después. Lo que significa que no debemos desesperarnos cuando veamos que hay personas que no reciben la palabra de Dios como nosotros lo hemos hecho, o como lo han hecho otras tantas personas a las que le hemos hablado, porque recordemos que la Biblia compara el corazón con esa tierra preparada para recibir la palabra de Dios, y que lamentablemente habrán terrenos donde la palabra de Dios no puede germinar. Pero esto no depende de nosotros, no depende del que predica, sino que depende de Dios, como se lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 3, cuando les hablaba acerca de unas situaciones que se suscitaban entre ellos de celo, contienda y disensiones, y algunos diciendo yo soy de Pablo, otros diciendo yo soy de Apolo. El apóstol Pablo le dice, versículo 5 del capítulo 3 de primera de Corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces miremos cómo el apóstol Pablo les explicaba a los corintios que definitivamente todo está en los planes de Dios, todo está en los propósitos del Señor. Y si en alguna persona no causa el efecto que nosotros esperamos que cause, no debemos perder la esperanza, porque es una semilla que, recordemos, lo que estamos estudiando no vuelve a Dios vacía. Sabemos que tiene que dar un fruto, pero tal vez en los planes de Dios no está que una persona entienda el llamado. Y bueno, entonces allí es donde muchas personas comienzan a pensar de que no lo estamos haciendo bien, de que no está haciendo la obra, la palabra de Dios en determinadas personas. Pero recordemos entonces que lo que nos decía la Biblia ya en Isaías nos daba a entender de que cuando nos vuelve al vacía, nos habla de esa soberanía de Dios, de que Dios también tiene su propio criterio, tiene su atributo de soberano intacto, y puede tomar entonces decisiones que tal vez se salgan de lo que nosotros más quisiéramos. Número 3, los caminos del Señor son misteriosos. Y esta es la razón por la que pudiera pasar lo que hablamos en el punto anterior, que tal vez no entendamos porque hay ocasiones donde pareciera que la palabra de Dios no está surgiendo efecto. Pero lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él, confiar en el Señor y en su palabra, en lo que puede hacer. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo les decía lo siguiente, capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo, porque es el Señor quien toma la decisión, pero si algo podemos tener claro y seguro es que esa palabra está rindiendo un efecto, porque lo puede hacer y lo va a hacer, pero a su debido tiempo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9, la palabra del Señor nos dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, tengamos paz, tengamos confianza y guardemos la esperanza de que el Señor está haciendo su voluntad. La palabra del Señor también nos dice en Proverbios capítulo 30 versículo 5, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Esperanza y confianza de que Dios lo puede hacer. Entonces, vaya esta reflexión y este análisis para aquellas personas que aún están orando por su familia, que aún están luchando por esas personas allegadas a Él, para que conozcan al Señor y que tal vez han pasado meses, años y no hemos visto ese resultado que nos promete de su palabra, pero debemos confiar porque algo está sucediendo, porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Oremos, familia. Amado Padre Celestial, hoy queremos una vez más darte gracias por tu palabra. Gracias por capacitarnos y darnos vida por medio de todas esas enseñanzas que encontramos en ella. Gracias por tratarnos con amor y compasión para que seamos los hijos que siempre has querido que seamos. Y por supuesto, gracias por revelarnos tantos misterios que de no ser por tu palabra jamás podríamos conocer y ni aún llegar a comprender. Recibe el agradecimiento en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, que Dios les continúe bendiciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.